Después, porque ahora vamos a recibir al presidente del CODICEN, a Robert Silva, que amablemente aceptó volver a estar en esta mesa para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Robert? Dan, un gusto, gracias. En un día muy especial, ¿no? En el contexto de estas medidas, pedirle también un balance sobre cómo ha sido este año educativo, con todas estas interrupciones por la pandemia. Uno se pregunta qué es lo que va a hacer finalmente con el verano educativo, que en algún momento era el plan de ejecutarlo, pero ya como un brazo de formación y no tanto recreativo en el contexto de la no presencialidad de este año, ¿no? Desde ese punto de vista, Robert, ¿qué balance hace usted de lo que ha sido el año educativo y cómo proyecta los meses de verano? Un balance, podríamos decir, de mucho esfuerzo, trabajo, compromiso de las comunidades educativas, docentes, funcionarios y las familias. Un año en que la incertidumbre reinó, un año en donde dificultades de diversas naturalezas nos afrontamos a cuestiones nunca vividas y nunca vistas en el mundo, en el Uruguay, en el sistema educativo en general, y eso nos llevó a generar un accionar, una logística muy compleja de mucho trabajo. Mantuvimos 720 escuelas abiertas brindando alimentación a más de 80.000 niños a lo largo y ancho de todo el país, y generamos espacios nuevos de aprendizaje a través de la virtualidad, junto a la tecnología, aprovechando y potenciando las posibilidades que nos brinda, y atendimos y volvimos a la presencialidad, siendo el único país que luego de haber interrumpido las clases en marzo en toda América, logramos tener presencialidad, y eso creo que es una cosa muy importante y significativa que la tenemos que poner en valor y la tenemos que reivindicar como una cuestión muy importante que todos logramos y que nos potencia a futuro a partir de esas posibilidades. Ahí va. Respecto a la evaluación, a mitad de año hubo un debate allí instalado también con los docentes en cuanto a cómo se iba a evaluar y cómo iba a ser la promoción de los alumnos y cómo se iba a calificar. Finalmente, ¿cuál es el criterio que se va a aplicar para el pasaje de año, ¿no? Ya en momentos donde ya está terminando todo, ¿no? Pero ¿cómo se va a aplicar ese criterio? Nosotros establecimos que va a haber promoción y no promoción. Aquello de que promovían todos no es así. Obviamente se desarrollan estrategias diferentes, porque es importante tenerlo presente ante un año excepcional de tantas dificultades. Las acciones y las evaluaciones tienen que ser distintas, y los docentes han desarrollado un conjunto de estrategias en ese sentido, y por ejemplo en el caso de educación primaria hay promoción con juicio acompañada de un realce de las cosas positivas y de los logros de nuestros estudiantes y de aquellas cuestiones que tenemos que potenciar y reforzar en el 21, es decir, para acompañar a los docentes que reciben a sus estudiantes en el año 21 sabiendo a ciencia cierta qué se ha logrado y qué queda por hacer. Y en educación media estamos con las calificaciones como siempre, con 3 periodos, culminamos ya ciclo básico y bachillerato, estamos en el periodo final de diciembre y tenemos uno nuevo en febrero para entendernos, un periodo podemos llamar de repechaje o de otro acompañamiento. ¿Y ese repechaje cómo va a ser? Pensando en el verano educativo, por ejemplo. Bueno, el verano educativo es una cuestión distinta, de la cual nosotros estamos trabajando muchísimo y por eso las hemos denominado ahora escuelas de verano 2021. El Consejo de Educación Inicial y Primaria ha trabajado porque queremos hacer un fuerte énfasis en lo pedagógico, un fuerte énfasis en reforzar o lograr aprendizajes no desarrollados en los chiquilines, en los niños de sextos años, de contextos con dificultades y primero y segundo, sin dejar de lado lo lúdico y lo recreativo. Nosotros estamos trabajando porque las escuelas entre 120 y 130 funcionen y para que entre 12.000 y 13.000 niños puedan tener la alimentación y todas esas actividades que se desarrollan cumpliendo con los protocolos sanitarios, ¿no? Robert, ¿y cifras de deserción tienen? Que fue otro de las preocupaciones este año. Nosotros, ustedes saben que tenemos 344.000 niños en educación inicial y primaria, y de esos 344.000, un 0.5 hemos tenido dificultades, es el último dato que los servicios técnicos de primaria nos han brindado, y en ese sentido estamos desarrollando acciones, pero tenemos 1.400 niños en ese entorno con dificultades que tenemos que trabajar por lograr su mayor vinculación con el sistema educativo. ¿Qué acciones? Bueno, las acciones son acciones con nuestros maestros comunitarios, con nuestros equipos docentes,
con el trabajo también, en algunos casos, y hay que decirlo, con la judicialización de las situaciones, para que aquel adulto responsable, aquella familia, aquel padre que no cumple con su obligación, la cumpla, y en eso los equipos docentes de todo el país, a través de las inspecciones, trabajan fuertemente. Pero ¿Cómo en una situación... ¿Se intima a la familia? Sí, se habla con la policía comunitaria, se va a buscar acompañado a la familia, ya previo muchísimos intentos que seguramente no hayan dado resultado y por eso se acude. Esa es la última actuación. ¿Cuántas familias ya hubo en esa situación? El número exacto no tengo, y creo que eso es un tema que como digo, es la última situación, porque en realidad nosotros no somos amigos de la judicialización de las situaciones, lo hacemos cuando corresponde. Pero son cuando 100, no hay, son menos. Si yo digo que son 1.400 niños que tenemos situaciones difíciles, en ese entorno son las cifras que nosotros manejamos de niños con los cuales o hacemos un acompañamiento nosotros o hacen un acompañamiento a través de ese recurso. Que, como le decía, ¿no?, en circunstancias difíciles hay que acudir a ellos. Y en materia de desempeño, ¿sigue siendo una preocupación los de sexto año? Porque en algún momento se marcó que era como, digamos, la currícula un momento bisagra en el aprendizaje, ¿no? Sexto año tiene la particularidad, ustedes saben, miren, hay una cuestión que todos tenemos que ser conscientes. No podemos responsabilizar a la pandemia de los problemas que nuestra educación tenía, que ya venían de antes. Ahora se han agudizado en algunos casos, pero ya los teníamos. Entonces no tenemos que olvidarnos, y eso es lo que, digamos, nos motiva todos los días a trabajar, que tenemos que encontrar soluciones de fondo para los problemas de repetición, los problemas de desvinculación, los problemas de mala culminación de ciclo, los problemas de inequidad interna que nuestro sistema tiene, que se han agudizado ahora, sí es cierto, pero venían de antes. Entonces, ante esa situación nosotros tenemos un problema que es cuando se culmina la primaria, todos lo sabemos. Cuando nosotros presentamos el presupuesto o el plan de desarrollo al Parlamento, pusimos unas gráficas, en donde mostramos la escasísima repetición o no promoción que hay en sexto año de primaria, y cuando llegamos a primero del liceo de YouTube, la gráfica sube abruptamente. Es como un muro que se encuentran nuestros estudiantes. Y eso nos lleva a una reflexión. Miren, nosotros podemos seguir y vamos a seguir adoptando medidas paliativas, compensatorias, de acompañamiento a nuestros niños. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio radical en nuestra propuesta curricular, en nuestra forma de evaluar, en nuestra forma de desarrollar nuestras propuestas pedagógicas. ¿Y el año que viene se puede aplicar alguna de esas reformas? Nosotros estamos trabajando, hemos creado propuestas innovadoras que se van a comenzar a implementar en algunos centros de educación media desde una perspectiva piloto. Estamos trabajando por la estabilidad de los docentes más de un año, ya hemos comenzado con una experiencia piloto en Flores. Esto es una cuestión que venimos reivindicando hace mucho tiempo, que no todos los años elijamos los docentes, que tengamos un mínimo de estabilidad para generar proyecto de centro, pertenencia, y en esas cuestiones estamos trabajando. Tengo que reconocer, muchísimo tiempo hemos dedicado, y lo sentimos tiempo lógicamente bien invertido, porque los resultados están a la vista de cómo hemos evolucionado en la pandemia, pero mucho tiempo hubo que dedicar a la circunstancia de la pandemia. Entonces nos distrajo un poco, o nos quitó el tiempo, o no nos dejó tener el tiempo que hubiésemos querido en desarrollar todo eso. En ese aspecto, entonces, es un año perdido. No es un año perdido, porque nosotros hicimos acompañamiento de nuestras comunidades, estamos teniendo logros inesperados en la situación. En el huracán que estábamos, hemos logrado avanzar. ¿Cuáles son los logros inesperados? Los logros inesperados son haber tenido una presencialidad que no hubo en América. Los logros esperados es haber tenido niños que volvieron a reencontrarse entre ellos, que lo emotivo, lo afectivo, lo sentimental, pudimos volverlo en situaciones tan difíciles, en circunstancias tan difíciles. Si ustedes miren, si ustedes analizan los informes internacionales que hay, de organismos internacionales o de expertos, y acá hay un profesional en la materia, una de las cosas que nos ponen en evidencia y que nos dicen, cuidemos lo afectivo, cuidemos lo vincular, volvamos a los niños a que puedan tener relaciones entre ellos, entre pares, entre sus docentes. Eso es un éxito. Los psicólogos hablaban de cuidar sin descuidar, ¿no? Exactamente, y eso el país lo logró. Eso es un gran éxito. Además,
de haber logrado mantener aprendizajes, lograr promociones, desarrollar acompañamientos y estar planificando un 21, que solo una cosa segura tenemos: vamos a tener pandemia. Entonces sí, hay que desarrollar un conjunto de acciones nuevas. Ya que al puntapié me parece interesante podernos salir un poco del nudo del problema y hablar de otros grandes problemas que tiene la educación. Y creo que esta pandemia también lo ha desnudado. A la educación pública uruguaya me parece que le falta mucho atender las habilidades blandas de los alumnos, ¿no? Poderlas ejercitar, poder atenderlas, al igual que se atienden otras habilidades. Comparto. Es momento de hacer una reestructura en el plan y también atender el aspecto emocional, la educación emocional, las habilidades blandas. Totalmente de acuerdo, y lo tenemos establecido en nuestro plan de desarrollo. Miren, nosotros al Parlamento el 31 de agosto le presentamos nuestro proyecto de presupuesto y un plan de desarrollo educativo 2020-2024. Y esa es nuestra hoja de ruta, es por donde vamos. En ese plan educativo de los próximos 5 años del Uruguay, nosotros establecemos prioridades en matemática, en lengua, en pensamiento científico y artístico y en habilidades socioemocionales, que nos parece que son fundamentales para el desarrollo de las aptitudes y actitudes de los futuros ciudadanos. Y para eso lo establecemos no solo en nuestros niños, sino en los docentes. Si los docentes no somos formados, no aprendemos a valorar o a desarrollarnos nosotros en esos ámbitos, mal podemos potenciarlo en nuestros estudiantes. Así que tenemos un plan específico y ya en el 2021 comenzamos en algo más de 40 centros un plan de fortalecimiento y de acompañamiento en habilidades socioemocionales. Silva, hablando de lo que es desarrollo y lo que es justamente habilidades, se cortó el convenio que existía con Facultad de Medicina en lo que tiene que ver con psicomotricidad para el nivel inicial. ¿Se va a sustituir de alguna manera algo que es tan importante justamente para los más pequeños? Sí, yo estuve hablando ayer con la directora general de Educación Inicial y Primaria. Esa es una resolución que tomó el Consejo. Que tenía como 20 y pico de años ese convenio, ¿no? Un tiempo, ellos entienden que hay que evaluarlo, van a desarrollar estrategias de acompañamiento mientras evalúan. Porque hay una cosa que nosotros hemos instaurado. Miren, nosotros estamos poniendo orden en muchas cosas. Los recursos que nosotros tenemos, los 78.000 millones de pesos por año que la sociedad le da a la educación pública del Uruguay, tienen que ser utilizados de la mejor manera posible y tenemos que rendir cuenta, informar. Y aquí el Consejo entendió que hay que evaluar, que hay que ver cuáles son las acciones que se llevan adelante, los impactos que están teniendo. Lo que sí me puedo comprometer ante tu consulta es que vamos a desarrollar ¿Va a seguir la psicomotricidad a nivel inicial? Vamos a seguir acompañando desde esa perspectiva. Fíjense que los jardines que se están habilitando tienen salas de psicomotricidad, o sea que vamos a seguir en esa línea. La fecha de reinicio de cursos ya usted la ha anunciado, a partir del 1 de marzo inicial y primaria, y media y básica. Siempre que las condiciones lo permitan, dijo usted, las obras COVID, esas que se anunciaron, ¿pueden condicionar, pueden cambiar las fechas de recomienzo de las clases? Bueno, esperemos que no. Nosotros estamos trabajando y todo el plan de infraestructura que tenemos está todo previsto para que, culminada la licencia de la construcción, nosotros podamos desarrollar todas esas obras para un comienzo de cursos de la mejor manera posible. ¿Obras que consisten en ampliar los espacios? No, las obras consisten en... obras COVID, miren, ¿a qué se apela? Son las obras que tienen un fuerte componente sanitario. Sí. Es decir, ¿ustedes recuerdan cuando nosotros resolvimos, ya parece tan lejano aquel 22 de abril, en aquella tormenta que estábamos y muchos augurios que no compartían la decisión tomada en aquel momento de abrir las escuelas rurales? Nosotros nos encontramos con 120 escuelas rurales que no tenían condiciones sanitarias para funcionar y tuvimos que salir inmediatamente a solucionar. Esas soluciones no siempre fueron definitivas: agua potable, baños, desechos de aguas. Entonces lo que resolvimos es establecer acciones de infraestructura que atiendan de aquí y por un mayor tiempo, con vocación de permanencia, esas situaciones sanitarias y a la vez cuestiones vinculadas al mantenimiento. Nosotros nos hemos encontrado con un sistema edilicio, ¿no? Tenemos 2.781 centros, de los cuales muchos están muy bien, pero muchos están muy mal. Fuera del área rural, ¿cuáles son las mayores carencias? Bueno, tenemos nosotros problemas en servicios sanitarios y tenemos problemas de mantenimiento en lo que tiene que ver con cuestiones de humedades, filtraciones, mantenimiento de, digamos,
de pinturas, de cuestiones no solo estéticas, sino también que están vinculados a lo sanitario, por lo que nos explicó. Robert, ¿fue una buena decisión el no haber parado las clases? El presidente en las anteriores medidas a las de ayer había puesto el propósito, incluso estuvo sobre la mesa, lo reconoció, el también detener las clases, pararlas. Y desde la educación se le dijo no, ¿no? ¿Fue una buena decisión? ¿Fue un buen consejo ese? Mira, tú sabes que cuando yo siempre sostengo que en esto de la cosa pública, yo he estado en varias funciones, y uno siempre cuando tiene que tomar decisiones, las medita, y hay que reconocer que el peso de la responsabilidad se siente. El 22 de abril, cuando tuvimos que tomar la decisión, con el presidente de la República, con el ministro de Educación, con el ministro de Salud Pública, no estaba el GACH en aquel momento, de reabrir las 1040 escuelas rurales, que fue todo un proceso paulatino, y luego en junio en las otras escuelas, fueron decisiones pensadas, meditadas, analizadas, pero difíciles. Cuando el otro día, en la última instancia que tú te refieres, con el ministro de Educación hicimos hincapié, y también lo hizo el coordinador del grupo asesor científico, de la importancia de mantener las escuelas, lo hicimos sobre todo pensando en los niños, pensando en su familia, pensando en eso que hablamos hace un rato. Porque si hay que cerrar las escuelas ante las circunstancias que el país padezca desde un punto de vista sanitario, se hace. Pero la pregunta era, ¿no hay otras medidas que sean paliativas? Y bueno, el análisis conjunto y colectivo demostró que había otras medidas y que nos permitieron, ¿sabes qué? Una cosa que es fundamental, ante un año de tantas dificultades, permitirle a nuestros niños que se despidan entre ellos, que haya el saludo, que haya la despedida y el reencuentro hasta el año próximo. Permitirle a las madres que se despidan de otros niños, a los maestros, a los docentes de sus niños, de sus estudiantes. Y eso es una cosa que se valora. ¿Por qué? Porque no nos queda aquello de terminar abruptamente el año escolar, sino que lo terminamos en diálogo, en despedida, en entrega de carpetas y en ese saludo hasta luego, hasta el año próximo. Muchos creativos también, profesores, a fin de año. Sin duda, sin duda. Ayer yo tuiteé uno, ¿no?, de una maestra en Vergara, en 33, que inventó una radio casera para comunicarse. Y a veces, permíteme un segundo, miren, y a veces algunos dicen, pero si están las computadoras, ¿saben cuál? Hay que conocer muchas cosas antes de salir a hablar, porque en el interior y en el interior profundo tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de dispositivos o de que las familias lo tengan. Entonces el invento de esta docente permitió, porque nos hemos comunicado, que estén en contacto con sus estudiantes.